Yo he venido al mundo como luz. Hola queridos hermanos, hoy estamos a miércoles 28 de abril o miércoles de la cuarta semana del tiempo pascual. Vamos a escuchar este Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50. Escuchemos del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, pues como decíamos, ahorita estamos todavía en esta cuarta semana del tiempo pascual, que es muy significativa a partir del domingo que acaba de pasar, que es conocido como el Domingo del Buen Pastor. Y pues toda esta semana que le continúa, o bastantes días de ella, en los evangelios escuchamos cómo Jesús hace referencia a Él como buen pastor. Y ahora escuchamos este texto del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50, que es como la conclusión de la primera parte del Evangelio de San Juan, en la que vemos cómo Jesús habla de cómo ha sido y cómo es rechazado por los judíos. Ya en el prólogo de San Juan, el evangelista nos decía que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo reciban les será dado el ser hijos de Dios. Pues bien, aquí Jesús primero se presenta como luz, ha venido como luz para que todo el que crea en Él no siga en tinieblas. Ahorita que estamos viviendo la Pascua, por ejemplo, el signo de una forma especial pascual es el cirio, ¿no? El cirio pascual, que nos recuerda a Cristo, que es luz del mundo. Nos recuerda nuestra fe que hemos recibido en el bautismo. Por ejemplo, también cuando vemos la imagen de Jesús de la Misericordia, del Señor de la Misericordia, lo vemos iluminando en medio de las tinieblas, como saliendo entre las tinieblas e iluminándolas. Y bueno, Jesús es nuestra luz, su palabra es luz, como lo dice el mismo Salmo 118, versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mi caminar. Por eso es tan importante todos los días, sobre todo en la mañana, meditar la palabra de Dios. Tienes que tener ya tu Biblia, tu Sagrada Escritura,
Y el texto, te propongo el texto del Evangelio del día, búscalo. Ya desde la noche del día anterior, lo apartas, lo lees en la noche una noche antes de que toque ese Evangelio, antes de dormir, y ya lo primero que medites en el día, cuando despiertes, sea ese Evangelio del día, para que así pues tengas la luz de la palabra de Dios que ilumine tu día. Entonces, que no pase un solo día sin que meditemos la palabra de Dios. Entonces, bueno, Jesús continúa diciendo: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. En otra traducción, en la Biblia latinoamericana, dice lo que tengo que decir y cómo lo tengo que decir. El Padre me ha mandado lo que tengo que decir y cómo lo tengo que decir. Desde luego que nosotros como, los obispos y nosotros los presbíteros, los sacerdotes, pues parte del triple ministerio de Cristo que debemos seguir y vivir está el de enseñar su mensaje, su palabra, su doctrina de nuestro Señor. Y nosotros hemos de ser fieles a esa doctrina, a esa palabra, a esa enseñanza, y transmitirla, que sea eso lo que transmitimos en nuestras homilías, en nuestras catequesis, en nuestras enseñanzas diversas de todos tipos en la evangelización. El mensaje debe ser el mensaje de Cristo, no mi mensaje, no mi palabra, no mis ideas, sino la palabra de Cristo. Pero además de eso, pues también ustedes como bautizados desde el bautismo también participan de ese triple ministerio de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Y en la cuestión profética, precisamente ahí todos estamos llamados a ser profetas, a anunciar el Evangelio, a anunciar el mensaje de Cristo, a anunciar su palabra y a denunciar el pecado, denunciar lo que está mal, ¿no? Entonces tú en tu trinchera, en tu contexto de vida, en tu vida cotidiana, piensas y anuncias ese mensaje, o estás anunciando tu mensaje, tu palabra, tus ideas. Entonces hemos de transmitir. Hace poquito escuchaba en una ponencia que daba pienso que es un hombre muy listo, muy inteligente, muy estudiado. Ahorita no recuerdo bien cuál es la línea, pero se llama Miklos Lukács, que sale en YouTube, que nos habla sobre todo del transhumanismo, esta tendencia a la que nos dirigimos en una sociedad que busca el progreso solamente desde la técnica y no desde la virtud, no desde el progreso espiritual, sino solamente material, con una visión materialista. Él invitó a una especialista en China, en la cultura china, en la ideología china. Entonces, pues ahí hablan sobre el comunismo socialista, que es el que gobierna China, todo China. Ya verdaderamente esta especialista decía que China ya no es la misma desde hace 70 años, ya toda su cultura anterior ha sido borrada, porque uno de los más grandes impulsores del comunismo fue Mao Zedong, y a partir de él, por todo este plan tan fuerte y tan bien estructurado que tuvo para implantar el comunismo definitivamente en China, pues lo logró. Entonces tiene no solamente el ejército, sino también un ejército del pueblo
en el que están todos encargados de transmitir la doctrina comunista, y además no solo eso, sino espiar si alguna persona, extranjeros o de los mismos chinos, están como que saliéndose de la línea comunista, pues denunciarlo al gobierno para que sean de alguna forma castigados y entonces vuelvan al camino comunista, ¿no? Entonces, bueno, incluso había un acuerdo, según lo dijo el padre Santiago Martín en YouTube, en la actualidad comentada, actualidad semanal creo se llama, donde da algunas noticias importantes. Ahí él, que es el fundador de los franciscanos de María, un hombre muy recto y santo, menciona que el Vaticano tenía un acuerdo con China para que de los obispos que eligiera el Vaticano, el gobierno chino escogiera alguno de ellos para la iglesia en China, y de esa forma pensaba el Vaticano que iba a poder pues resolver pacíficamente tanto la línea que llevaba el gobierno comunista como la línea que llevamos la iglesia, que no es comunista. Y entonces, bueno, al fin y al cabo el gobierno no respetó el acuerdo y ya, el gobierno ahora es el que escoge los obispos en China para la iglesia nacionalista china. O sea, ya no es la iglesia católica pura, sino que ellos transmiten la ideología comunista. Dios nos libre que esto nos pase aquí en México, pero ya la historia nos enseña que ya pasó en cierto momento, cuando fue la persecución cristera. Nos enseñaban en el seminario que existía el patriarca Pérez, que era el obispo designado por el gobierno en aquel entonces, que decía lo que el gobierno quería que dijera. Entonces, bueno, pues todo esto que les digo es para decir que hay que imitar en cierta forma el empeño, la tenacidad, en este caso de aquellos que quieren transmitir un mensaje venenoso. Hay que imitar el empeño, hay que imitar la técnica, hay que imitar la tenacidad, pero no hay que imitar la mentira, ¿no? Nosotros tenemos que mantener el mensaje íntegro y puro del Evangelio, pero debemos imitar lo bueno, que es la tenacidad, la búsqueda de los métodos nuevos para transmitir el Evangelio, pues la franqueza, la valentía para hablar en todo momento de nuestro mensaje. No tenemos que ocultarlo, ¿no? Tenemos que hablarlo. Y bueno, pues, y también el mantenernos firmes en este mensaje de Dios, del Evangelio, de la palabra de Cristo, porque parece muy probable que se nos viene aquí a México también la imposición de un régimen comunista. Entonces, mantengámonos firmes. Dios nos ayude y nos dé la gracia de, como Jesucristo, transmitir lo que el Padre quiere que digamos y como Él quiere que lo digamos. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.